Saluditos, les cuento que mi niña estuvo de cumpleaños y estuve grabando todas las preparaciones de pasapalos, pasabocas, bocaditos que preparé para celebrar su día y así complacer también peticiones que me hacen acá en el canal. Ideas fáciles y prácticas que te sirven para reunión de grandes y pequeños. Vamos a comenzar. Para esta primera idea necesitas tortillas de harina de trigo. Yo las compré ya listas. Son de 25 centímetros de diámetro, la más grande que se consigue por aquí. Y estoy cortando 4 círculos de 9,5 centímetros de diámetro aproximadamente. El paquete trae 7 tortillas, o sea que te va a rendir para 28 bocaditos. Agrego salsa tártara, cantidad al gusto. Esta la compré, la puedes hacer casera, también puedes usar mostaza, miel, lechuga fresca, cantidad también al gusto, que esté sequita, queso parmesano. Y ahora voy a colocarle pollo, que en este caso son nuggets de pollo. Los corté en 2 partes y los vas a cerrar tal como estás viendo acá en pantalla. La parte de abajo, luego una alita, luego la otra, y el palillo lo vas a atravesar así encima de la pestañita que quedó arriba para que no se te abra. Está fácil, está sabroso, espero que lo hagas y me cuentes si te gustó o no. Para hacer este bocadito me inspiré en unos wraps que vendían en McDonald's, no es tal cual, pero por ahí va la idea. Seguimos con estos sándwiches o panes rellenos de un dip cremoso de ajo porro y pollo. Queda muy pero muy sabroso también, te la recomiendo. No solamente te va a servir para rellenar panes, también lo puedes servir con panes tostados. Agarras pan de sándwich, lo cortas, lo horneas unos 10 minutos a 200 grados centígrados. También lo puedes servir con galletas saladas, puedes rellenar tartaletas, puedes rellenar tapas de empanadas y hacer empanaditas con este relleno. Muy pero muy versátil. Vas a necesitar 40 gramos de mantequilla o margarina, la vas a poner a derretir, le vas a agregar unos 80 gramos de ajo porro finamente cortado de la parte blanca y la verde, y la parte verde la más interna. Le vas a agregar un octavo de cucharadita de pimienta negra o la cantidad al gusto y vas a dejar que esto se vaya dorando acá unos 7 minutos, que no se te vaya a quemar, solo que te quede doradito. Luego lo apagas y dejas que se enfríe a temperatura ambiente esta preparación. Esto lo puedes hacer el día anterior a la fiesta o a tu reunión, para que los sabores se desarrollen mucho mejor y así ahorras tiempo también. Previamente vamos a sancochar o hervir una pechuga de pollo y la vas a cortar como estás viendo acá en pantalla. Son unos 150 gramos aproximadamente de pechuga sin hueso. Le vas a agregar un poco de sal, un poco de sazonadores a tu gusto. Y ahora vamos a mezclar 130 gramos de queso crema a temperatura ambiente, la preparación de ajo porro que acabamos de hacer y que ya se enfrió, un cuarto de taza de mayonesa, y el pollo que ya lo teníamos previamente sancochado, sazonado y lo cortamos ahorita en pantalla. Solamente estos ingredientes, además de que rectifiques acá la pimienta y le agregues sal a tu gusto. Así de facilito. Lo bueno es que lo puedes hacer el día anterior como te dije y entonces ya lo tienes listo solamente de rellenar o solamente de servir, ya sea cualquiera de las opciones que te acabo de dar. Y fíjate que queda bien pero bien sustancioso de pollo. De igual manera, si le quieres agregar más mayonesa, más queso crema, lo dejo a tu elección. Por acá yo lo estoy decorando con una hojita interna del ajo porro y algunas rodajitas. Esto es en el caso que decidas servirlo con el pan tostado o con las galletas, así como se ve por acá a continuación. Y la otra opción que te di es, bueno, rellenar ya sea pan de sándwich, hacer sanduchitos, o comprar cualquier pan de tu panadería local. Yo compré 10 panes por menos de $1, son estos que estás viendo, se llama pan chino acá en Colombia. Lo corté en 2 partes, le hice como un bolsillito y lo estuve rellenando. La cantidad de relleno nuevamente al gusto de cada quien. Yo le coloqué aproximadamente una cucharada porque el bolsillito tampoco era tan grande. Recuerda que son bocaditos, son cuestiones de que tú vas a comer varias porciones de distintos pasapalos durante la fiesta, entonces no te puedes llenar con uno solo. Ahora vamos con esta opción que es la predilecta de la mayoría, las pizzas o mini pizzas. Créeme que esto es un acierto seguro en cualquier reunión o fiesta. Y te voy a dar una manera para que ahorres dinero haciéndola y también tiempo. Es más, las puedes hacer hasta para vender. Yo hice prepizza. Por acá ya esto está prehorneado 10 minutos, casi que 4 días antes. Se les echa salsita y se lleva a hornear. Ya el día de la fiesta solamente le vas a colocar otro poquito de salsa si quieres, queso mozzarella. Yo les estuve colocando a unas pimentón, a otras les coloqué aritos de cebolla, maíz dulce congelado y, como no, orégano seco en polvo. Le puedes colocar jamón, mortadela, lo que tú tengas en tu casa, ¿ok? Ya eso va según tu presupuesto.
Pero lo cumbre de esto es que como son prepizzas, tú las puedes hacer con anterioridad, lo que es la masa, lo que es cortarlas y todo. Entonces el día de la fiesta, tú solamente vas a llevar a hornear esto 15 minutos en tu horno precalentado y las vas a tener listas para servir. Súper fácil y práctico. Me salieron de 500 gramos de harina de trigo unas 30 mini pizzas como esta que estás viendo aquí. Y como te dije, esto es un acierto súper pero súper seguro. Así que está súper recomendado que tú pongas en práctica esta idea de pasapalo, pasaboca, bocaditos y si quieres las haces hasta para vender. Así como tantas otras personas que ya me comentan que ellos utilizan mis recetas de pasapalos para emprender y que les está yendo bien y eso a mí me llena de alegría y satisfacción cuando los leo que tú no te imaginas. Entonces por acá en pantalla yo voy a aprovechar y te voy a dejar la cantidad de ingredientes que yo utilicé en esta receta también en la descripción del video. Solamente necesitas 6 ingredientes para preparar la masa. Tenemos que activar la levadura activa seca con un poquito del agua tibia y una pequeña porción de azúcar. Lo mezclamos y tapamos hasta que se forme una espumita. Una vez que esto ocurrió, le agregamos la sal a la harina, le agregamos el resto del azúcar, el aceite, la levadura que ya fermentó junto con el resto del agua tibia. Así de fácil. Con la ayuda de una paleta comienzas a mezclar hasta que se absorba la mayor cantidad de líquido. Con tus manos limpias y secas comienzas a integrar dentro del tazón. Cuando ya tengas así como un amasijo formado, te vas a trasladar a la superficie de amasado que debe estar limpia y seca y comienzas a amasar por unos 8 a 10 minutos aproximadamente. Cuando tengas una bola de masa ya lisa, bien parejita, uniforme, la engrasas ligeramente, la tapas y la dejas reposar 1 hora en un lugar cálido. Luego desgasificas haciendo presión, espolvoreas la superficie de la mesa con harina de trigo y estiras tu masa al grosor que tú desees y vas a comenzar a cortar. Yo utilicé este aro que mide 9,5 centímetros de diámetro. Este sobrante que está aquí igualmente lo puedes volver a estirar, pero tienes que dejarlo reposar otra vez unos 15 minutos y manténlo siempre tapadito. Luego agarras tu salsa para pizza. Yo compré esta, pero la puedes hacer casera. Le agregas media cucharada aproximadamente a cada disco. Lo vas a dejar reposar unos 30 minutos tapadito, lo pinchas con un tenedor y la llevas a hornear. El horno ya se estaba precalentando mientras pasaban esos 30 minutos, ¿ok? La horneé 10 minutos a unos 200 grados. Dejas que se enfríen a temperatura ambiente por completo. Luego las apilas y las puedes envolver en papel film, papel vinipel, no sé con el nombre que tú le conozcas. O en mi caso, agarré una bolsita así como esta, le saco todo el aire y las llevo a congelar hasta el día que las vaya a usar. Se sacan del congelador y se comienza a hacer lo que viste en el minuto 4:19. Si no tienes bandeja para pizza, compra unas desechables, las adaptas a tu horno y listo, con eso resuelves. Ahora sí vamos con la última opción, el pasapalo que no puede faltar en una fiesta venezolana, los famosos tequeños o deditos de queso como también se le conoce. Se sirve con salsa rosada, con salsa de ajo. Estas salsas también las encuentras aquí en mi canal. En esta oportunidad no te voy a compartir la receta de la masa, ya la tengo acá. También las puedes hacer con anterioridad. Yo los hice una semana antes, los congelé así como estás viendo y el día de la fiesta solamente se sacan del congelador directamente a freír. Y corté bastones de queso de 5 centímetros. En un comentario fijado yo te voy a dejar el enlace a esta receta, o sea, la receta de la masa para que tú puedas hacer pequeños tipo pasapalos que te queden buenísimos. También a las salsas y a otras muchas más ideas de pasaboca. Por aquí te estoy mostrando lo que fue la mesa de la niña. Empiezo por el helado porque yo digo que no puede faltar en una fiesta de niños. Hice gelatinas en pasitos, la grande, los pasapalos salados. Todas esas recetas las encuentras aquí en el canal. Es algo sencillo, algo humilde, pero con mucho amor. Siempre les he dicho, no me sobra la plata, pero no dejo pasar la oportunidad de celebrar el cumpleaños de mis hijas. Con poco, con mucho, siempre busco de resolver. Espero que te suscribas si no lo has hecho. Regálame un like, un comentario, comparte. Nos vemos en la próxima. Chao.